David Páramo y mi palabra es en firme. Vamos a hablar un poco de mitos, vamos a hablar un poco de mentiras en materia económica. Hay una serie de creencias, una serie de cuestiones que los mexicanos dan por sentadas y dan por hechas. Hay algunas que me gustaría compartir con ustedes, comenzando por aquella de que México está en crisis, que la economía mexicana está en crisis. Y ya sabe, los más retrasados, los menos inteligentes dicen que es la peor crisis de todos los tiempos, que este es el peor sexenio, que no hay información, que no hay información peor que estos datos, que la inflación está fuera de control o que hay una caída en la economía. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la economía mexicana está creciendo sostenidamente durante prácticamente todo este siglo. Que la caída de la economía mexicana de 2009, los 3 primeros trimestres de 2009, lo cual llevó a una mala cifra anual, es la última vez que hubo desaceleración en la economía mexicana. A partir de ahí, 34 trimestres consecutivos, la economía mexicana ha venido creciendo. Y si lo vemos en un horizonte de 30 años, la economía mexicana ha mantenido el dinamismo y ha mantenido el crecimiento. La economía mexicana es de las que llevan unos de los periodos más largos sin alguna crisis económica. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis fue 1995. El ya muy lejano, el ya muy remoto 1995, cuando el Producto Interno Bruto cayó 6.2%, cayó, o sea, la cifra fue negativa en 6.2%, y la inflación de aquel año fue del 57%. Eso es para ir poniendo parámetros, eso es para ir poniendo dónde están las cosas en materia del crecimiento económico. La economía mexicana fue la primera en superar, en remontar la crisis económica mundial de 2008. Fuimos el primer país porque tomamos en gran medida decisiones diferentes al resto, como subir las tasas de interés, que permitieron subir los impuestos, generar una política restrictiva cuando todo el mundo hablaba de ir en contra del ciclo económico, y eso generó que México fuera el primer país en salir de los problemas. ¿Cuál es el segundo punto que a la gente le gusta decir? La mitad de los mexicanos está en pobreza. Otra vez, los más incultos, los menos informados, los peores de todos, los que gritan más fuerte y piensan menos, también están equivocados. Llegan a decir que la mitad de la población está en pobreza extrema. Vamos a ser reales, vamos a desmentir este mito en materia económica. De los 125 millones de mexicanos que hay en este país, solo 9.3 millones, 125 millones de mexicanos, 9.3 millones de mexicanos están en la pobreza extrema. La pobreza extrema ha venido disminuyendo de una manera sostenida durante por lo menos esta administración. 3 millones de mexicanos abandonaron esta situación durante esta administración, es decir, ha disminuido la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en México? En México se mide la pobreza de acuerdo con el Coneval, un organismo autónomo, con carencias sociales. Entonces, si uno tiene las 6 carencias sociales, está en la pobreza extrema. Si tiene 5, es menos pobre, 4, 3, 2, 1... Y eso es lo que significan las carencias sociales y cómo se mide la pobreza. No usamos, por ejemplo, porque está equivocado, el indicador de quienes viven, que es el Fondo Monetario Internacional, de quienes viven con menos de $1 al día. Ese indicador está total y absolutamente equivocado porque no son los mismos precios en unos lugares y en otros. Abono al argumento de que la gente no está en la pobreza extrema. Si la gente estuviera en la pobreza extrema y se estuviera muriendo de hambre y la mitad de los mexicanos estuvieran en esa situación o en una situación de pobreza grave, sería inexplicable datos como los siguientes.
la inversión extranjera directa en México y el crecimiento de negocios destinados a desarrollarse en México. Bancos, servicios financieros, automotrices, inmobiliarias, créditos a los consumos, tiendas departamentales y en general todo lo que es el consumo. Si vemos el consumo, durante la última década ha crecido sostenidamente. El crédito a las personas, el crédito a la gente también ha crecido de una manera sostenida. De hecho, prácticamente todos los circuitos de crédito avanzan a tasas de 2 dígitos. Es decir, la gente sí tiene dinero, sí le alcanza para comprar. Es falso. Si la gente estuviera en la pobreza extrema, déjenme planteárselo de la otra manera. Países como Venezuela, que están enfrentando crisis económica, hiperinflación, hoy festejaban los venezolanos, festejaban entre comillas, que hace 2 años una taza de café costaba 450 bolívares, hoy cuesta 1.000.000 de bolívares. Ese es el tamaño de la crisis, ese es el tamaño del problema. La tasa de mexicanos que se van a vivir a los Estados Unidos ilegalmente ha disminuido. Eso quiere decir que hay mexicanos que encuentran en el país oportunidades de vida, oportunidades de tener satisfactores, mientras que todas las tasas de migración de América Latina hacia los Estados Unidos, de migración ilegal hacia los Estados Unidos, han crecido. Si la gente estuviera tan mal como imaginan algunos, pues la gente se estaría yendo del país masivamente. Los migrantes no se estarían quedando en México como lo hacen algunos grupos. No seríamos un gran receptor de turismo ni un gran receptor de inversiones. Otro de los mitos que hay en torno a la economía mexicana es que la inflación está muy elevada. Déjame darle un dato. La inflación se mide en este país desde 1970. Nunca, de 1970 para acá, antes de 1970 la inflación se estimaba. Decía, pues se me hace que fue como tanto. Así como si fuera encuesta así era lo que se hacía con la inflación. Desde 1970 a la fecha, absolutamente ningún gobierno había tenido un promedio de inflación tan bajo. 3.9% durante esta administración ha sido el promedio de inflación. Les recuerdo que la meta de Banco de México es entre 2 y 4%. La inflación el año pasado cerró en 6.7%. Un nivel alto, sí, un nivel muy alto también, pero es una inflación que ha venido a la baja. Hoy se encuentra en 4.5% la inflación, es decir, ha bajado la velocidad del crecimiento de los precios, lo cual desmiente aquellas versiones de que todo está muy caro, todo está muy mal. Otra vez, citando datos del Coneval, incluso los precios de la canasta alimentaria han disminuido. Así las cosas, vemos que hay un indicador más que nos señala el bienestar de la economía y que desmiente este mito de dónde estamos parados. Vamos al siguiente mito. El gasolinazo. La gasolina está muy cara y presiona la inflación. Otra vez, se lo repito, la inflación viene bajando a pesar de que se tomó la medida total y absolutamente correcta, económicamente correcta, socialmente justa, ecológicamente pertinente de dejar de subsidiar la gasolina. Espero que me entienda este ejemplo. Si yo uso un carro que tiene un motor de Hemi de 6.4 litros, consumo más gasolina que alguien que tiene una motocicleta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si hay subsidio a la gasolina, ¿a quién le toca más subsidio? ¿Al que consume más gasolina o al que consume menos? Al que consume más. El 72% de la gasolina que se consume en este país, lo consume el 30% más rico de la población. El 10% más pobre de la población consume el 1% de la gasolina. Y ya lo sé, hay alguien que está diciendo, pero las cosas se transportan en coches y el transporte público y eso sube de precio. ¿Qué cree? No.
Primero, para los que son legales, el precio del combustible es deducible de impuestos, entonces no implica carga. Segundo, el precio del transporte en cualquier producto, en una empresa normalmente eficiente, medianamente buena, es menos al 10%. Y en los transportes públicos, ¿qué cree? Es un precio controlado. Es un precio que controlan los gobiernos estatales, municipales, y entonces no tiene variación. Si acaso, disminuye el margen de los transportistas. Hay quien puede decir, entonces, bueno, David, pero la gente deja de comprar otras cosas para comprar gasolina. Le doy el dato. México es el segundo país que más gasolina consume, con 124 millones de barriles diarios. ¿Y qué cree? Déjeme contarle otra historia. Si la gente dejara de comprar otras cosas para usar el coche, yo además supongo que primero harías ronda, te irías en transporte público, te comprarías una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Disminuiría el consumo y las tasas de consumo están creciendo. Así lo comprueba el INEGI, así lo comprueba Walmart, así lo comprueba la ANTAD. Las tasas de consumo siguen creciendo. Entonces la gasolina no estaba tan cara. Irrita a las clases medias que tienen Twitter. Irrita a aquel que no quiere compartir su coche y quiere seguir yendo a la esquina en su vehículo. Otra vez, si yo tengo un motor de 6.4 litros, debo pagar más gasolina, ¿verdad? Es justo que yo pague más, porque además eso preserva el ambiente. Mito siguiente, este es uno de mis mitos favoritos. El gobierno ha sido muy malo por la devaluación. La moneda pasó de 12 pesos, hoy está en 19.74, a 19.74. Ese es un mito. Y les voy a pedir que por favor, ya superen a José López Portillo. Vamos a defender el peso como un perro. Vamos a todo ese tipo. Cuando hay un modelo de tipo de cambio fijo, por eso no puede haber devaluaciones ya ahora. Cuando hay un modelo de tipo de cambio fijo, se pone el nivel de tipo de cambio y todas las demás variables económicas se ajustan a ese nivel. Cuando, por las razones que sean, el gobierno no aguanta el nivel de tipo de cambio y lo mueve, en ese punto la economía colapsa. Por eso en las épocas del maldito Echeverría, del desgraciado José López Portillo, de ese populismo de Estado, por eso había devaluación y había crisis económica. El nivel de tipo de cambio ahora, que es un tipo de cambio libre, se fija por el mercado, total y absolutamente fijado de una manera racional por los mercados. Países como China, como los Estados Unidos, quieren tener a su moneda débil. Quieren que su moneda se devalúe porque eso fomenta las exportaciones. De hecho, cuando lo que quieres es exportar, cuando tienes un modelo de economía abierta como el de México, lo que quieres es justamente eso, que tu moneda sea competitiva. Pero en el caso de México no tiene que ver con una decisión de política monetaria ni política de Estado. Estamos, como ustedes bien lo saben, a unos cuantos días de las elecciones. Y el tipo de cambio ha tenido un comportamiento realmente atípico, o que realmente debemos plantearnos de una manera distinta cómo se comporta el tipo de cambio. Se lo pongo sobre la mesa. Hoy el peso tuvo una apreciación superior al 2%, el más grande movimiento de apreciación de los últimos 16 meses. Pasó de estar en niveles ayer llegó a tocar en algunos momentos de la sesión 2018, 2019, hoy cerró en 19.74. Entonces habría quien, en esa lógica de somos un país cerrado, un mundo cerrado y tenemos la inteligencia bien cortita, no, es que los mercados ya descontaron las elecciones. Mentira. Si eso fuera cierto, ¿por qué todas las monedas del mundo, absolutamente todas las monedas del mundo, se movieron en el mismo sentido? Por una razón muy sencilla. Porque hoy se dio a conocer la revisión del PIB en los Estados Unidos. El PIB de los Estados Unidos lo habían registrado en 2.2%. Ahora lo bajaron a 2%.
Le recuerdo, el PIB mexicano creció 2.4%, nada más para que lo tenga ahí en su registro. ¿Y eso qué señal manda? Que la economía de los Estados Unidos no está tan bien como parecía. Y punto número 2, que no es tan urgente el alza de las tasas de interés, que ha sido la política que ha seguido el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio no representa el grado de bienestar o de maldad del gobierno, punto número 1. Punto número 2, tampoco impacta en el nivel general de precios. Lo va a decepcionar mucho. Solo el 11% de los productos que se consumen en México están directamente vinculados al tipo de cambio. Hay un dato que le gusta mucho decir a David Penchina, el director del Infonavit, pero es totalmente cierto y nos habla de cómo podemos generar grandes sistemas económicos sin tener necesidad de pasar por los Estados Unidos. Todo lo que se necesita en el sector de la construcción se produce y comercializa en México. No hay que importar absolutamente nada por necesidad. Otro mito más deshecho. ¿Qué otro mito tenemos, Kabubi? El de la deuda, ¿verdad? No, es que la deuda está fuera de control. Somos el único país de la OCDE, que ha disminuido la deuda como porcentaje del PIB tal como se planteó en 2008. Hemos visto una disminución continua. Segundo, los vencimientos de la deuda mexicana, es decir, cuando hay que pagarla, son los más largos que hemos tenido en la historia. De hecho, este gobierno, ni el primer año del gobierno que siga, tienen necesidades de financiamiento. Eso ya está resuelto. Se pueden hacer operaciones de mercado que funcionen. Entonces, también es un mito. ¿Qué otro mito hay más? A ver, díganme un mito, porque hoy vengo con ganas de desmentirlos todos. ¿Tú, tocayo? ¿Un mito de economía? ¿Tú, Isra? ¿Connie? ¿Kabubi? Pues ya. Entonces, esta es mi palabra y es...